Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de la Primera Guerra Mundial y tendremos en cuenta distintas repercusiones que tuvo, qué tan moral o inmoral fueron las decisiones y actos que ocurrieron en esta guerra y veremos qué derechos humanos se vulneraron para así poder responder la pregunta: ¿cómo afectan las decisiones de un gobernante las políticas de un país? Todo este trabajo realizado con mis compañeros de curso, Nasli Infante, Santiago Pacheco, Daniela Gallego, Luan Roa y Diana Sofía Velasco. En la Primera Guerra Mundial, o también llamada la Gran Guerra, comenzó en el año 1914, el 28 de julio. Fue un conflicto armado multinacional que se acabó hasta 1918, durando 4 años. Esta guerra tiene demasiadas etapas, demasiados momentos, como la unión de la Triple Alianza o la Guerra de Movimientos, donde Alemania enviaba tropas a Bélgica para poder tomar el poder de París. También está la guerra de trincheras, que fue una táctica empleada en la cual cavaban trincheras profundas en el terreno para resguardarse y así no dejar pasar a las tropas enemigas. También está la crisis que se sufrió en el año 1917, que fue un año antes de culminar la guerra, donde se dio a cabo una guerra submarina. Hay demasiadas etapas de esta guerra. También durante esta guerra hubieron demasiadas personas que resaltaron en ellas, tanto políticas como gobernantes como militares. Un gran ejemplo fue de el presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos, que en 1918 hizo que se detuviera el fuego para reconstruir el continente, y se expresó mediante un discurso el cual se llamaría los 14 puntos. En este discurso el presidente no solo toma la decisión de detener el fuego, ¿sí? Él también crea nuevos objetivos defendibles moralmente para la Triple Alianza. Esto serviría también para negociar la paz con los imperios centrales. Esta obviamente fue una decisión que para muchos les debió dar curiosidad en por qué se tomó, pero fue una decisión importante tomada en la guerra, dándonos a entender que las decisiones de los políticos pueden llegar a ser más importantes que un ejército. Otro personaje que pudimos encontrar es Ferdinand Foch, el cual hizo participación en las negociaciones de la paz de Versalles, durante las cuales lanzó duros ataques contra Clemenceau, a quien acusó de indulgencia excesiva con los alemanes. Guillermo II fue Kaiser de Alemania. En el año 1888 fue emperador de Alemania, destituyó a Bismarck en 1890, inició una política internacional que buscaba convertir a Alemania en la potencia hegemónica. Apoyó a von Trip en su política de rearme naval, que llevó a Gran Bretaña a firmar el Ente Cordiale con Francia, y a su canciller Bethmann Hollande cuando se animó a Austria-Hungría a responder tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Cuando se crearon las uniones entre los países después de la muerte del archiduque de Austria, lo cual le dio inicio a la Primera Guerra Mundial o a la Gran Guerra, aceptando unirse a la alianza a cambio de un trueque por territorios, y al final de la guerra a Alemania le tocó perder más del 25% de sus territorios, dando inicio también a la Segunda Guerra Mundial, ya que al finalizar esta siguieron perdiendo sus territorios. El clima también se vio afectado, ya que en las trincheras la cantidad de muertes afectaron a la atmósfera, generando los inicios de la lluvia ácida en Alemania. A continuación, pondremos un caso hipotético en el cual veremos qué derechos hubieran sido vulnerados en el periodo de la Primera Guerra Mundial, teniendo en cuenta que la Declaración de los Derechos Humanos se realizó en el año 1948, es decir, 34 años después de que terminara la Primera Guerra Mundial. El derecho a la vida. 7 millones de civiles y 9 millones de combatientes murieron en la Primera Guerra Mundial, de manera inocente o luchando por su país.
El derecho a la igualdad fue otro que se hubiera visto vulnerado, ya que no todos los hombres iban a la guerra y había excepciones, como por ejemplo profesores, aunque las mujeres educaron a sus hijos, profesionales en la metalurgia, que eran los que eran especializados en los metales, y religiosos. Además, no todos tenían los mismos beneficios. Otro derecho que se pudo haber visto vulnerado es el derecho a la salud, más específicamente por las condiciones en las que se encontraban, ya que gracias a estas muchas personas murieron a causa de gripes, pulmonías y tuberculosis. Además de esto, surgieron enfermedades propias de esta batalla, como el pie de trinchera y la gripe de trinchera. La moral en la guerra. Si cada guerra brinda lecciones para evitar nuevas guerras, entonces el contenido de la Gran Guerra es tan variado, tan diverso y tan contradictorio que cada generación lo filtra de acuerdo con sus reglas, valores y experiencia. Y finalmente serán confundidos por una especie de magma que significa historia en mayúsculas. En la expresión más simple, no importa cuán grandes y serias sean las diferencias entre el gobierno y el pueblo, casi siempre se imponen dos factores sobre otros factores para determinar la causa del conflicto: el factor humano y el factor X, no factores previsibles o factores humanos. La chispa eventualmente encendió la mecha de la caja de pólvora en cada crisis importante. La guerra hizo que se generara miedo a otro, ya que había mucha violencia, así creando el miedo a otro país. El terrorismo, el anarquismo, la utopía y la pérdida de la conciencia del riesgo después de medio siglo de paz son determinantes para ganar honor y prestigio a toda costa. Tomar represalias contra la humillación, la desconfianza, la imprudencia, la complacencia, la ignorancia y el darwinismo, y el máximo de la sociedad. En las guerras anteriores, una victoria contundente es inevitable. Esto llevó al poderoso personal en ese momento a la trágica conclusión: si la guerra es inevitable y otro grave error, es mejor atacar primero. La verdad histórica es siempre relativa y accidental porque cada variable afecta a cada país beligerante y neutral de una manera diferente. Miedo y prestigio de superpotencias de declive, ambición, venganza por la gloria y supervivencias de los imperios más vulnerables, para quienes sufrieron la derrota y buscan venganza. La moral juzga el bien y el mal, pero la guerra solo hizo mal, aunque hicieron un acuerdo no sirvió de nada, ya que Alemania siguió con el rencor, el cual hizo que se desatara la Segunda Guerra Mundial, haciendo otro desastre peor, ya que causó más muertes. Como comparación, de la Primera Guerra Mundial causó alrededor de 300 muertes y en la Segunda Guerra Mundial alrededor de 40.000. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muchas veces nuestros gobernantes no toman decisiones tan positivas para nuestro pueblo, pero tampoco toman decisiones basadas en sus valores y su ética, sino que en sus intereses de gobierno. Esas decisiones hacen que se generen ciertos dilemas morales en nuestra sociedad. Tengamos en cuenta a quienes mencionan en estos dilemas y a quienes nos mencionan en las bienaventuranzas. También en qué afectan ambas: a los ricos, a los pobres, a los desplazados, a los que tienen sed de justicia y a los pacíficos. La religión es nuestro gobernador, que en este caso es Jesús, que busca la paz entre las personas sin guerras y que las personas piensen en el otro sin el ego y con perseverancia, lo que no hicieron en la Primera Guerra Mundial. Este dilema genera porque esos países estaban buscando su soberanía, pero no estaban buscando cómo iban a terminar y cuántas familias y cuántos niños y cuántas personas podrían terminar mal, cómo pudieron terminar mal económicamente, físicamente, socialmente, mentalmente. Nunca lo pensaron, y eso genera esta dilemática moral donde Jesús, que pues queremos tomarlo como representación, no busca, sino que busca un lugar sin guerra. Hay dos tipos de decisiones, las buenas y las malas. Dependiendo de cuáles tome una persona, serán sus consecuencias. Y en el caso de un gobernante, el efecto que tienen las personas, el ambiente social, político y ambiental, muchas veces estas decisiones suelen ser estratégicas y no morales, o sea que no son del todo empáticas y solo benefician a cierto porcentaje de la población o a nadie. Cuando son positivas, estas decisiones son íntegras, no tienen dificultades y no suelen afectar al país.